Libro, Días de Victoria. Días de Victoria es un libro muy significativo para mí por varias razones. Lo primero es que quería abordar una época, un momento de la Guerra del Chaco que normalmente no se toca, que en realidad nunca se toca. Si salimos a la calle y le preguntamos a las personas en qué momento acaba la Guerra del Chaco, normalmente nos van a decir en la batalla de Villamontes, ¿no? O sea, acabó la batalla de Villamontes y bueno, se sabe que fue una victoria boliviana, pero se piensa que ahí se acabó, ¿no? Ajá. Y en realidad hay mucho que sucede después de la batalla. Toda la cuarta fase de la Guerra del Chaco ha sido completamente barrida de nuestros libros de historia, de nuestros fastos militares, y es precisamente en la cuarta fase, la última fase de la Guerra del Chaco, donde se registran las mayores y las más importantes victorias del ejército boliviano. Y por supuesto eso se debe a varias razones. Había un llamamiento general que hizo el nuevo presidente Tejada Sorzano. Hay la participación de todos los sectores de la sociedad, una masiva participación indígena en ese momento de la guerra que es crucial. Hay un espíritu nacional renovado y todo eso ha desaparecido por completo de nuestros libros de historia. Y prácticamente se toma a la batalla de Villamontes como el punto final. Y es un poco agridulce ver a nuestro país al final de la guerra defendiéndose, porque eso fue la defensa de Villamontes, ¿no? Y no tener esa sensación de que nuestro ejército está avanzando, de que se están logrando grandes cosas a partir de haber replanteado muchos conceptos durante la guerra. Ahora, Jorge, tú sostienes que el ascenso del nacionalismo revolucionario utilizó esta suerte de derrota para o tratar de enmascarar o no mostrar tan evidentemente estas victorias porque le sumaba a su proyecto. Bien, sí, eso fue lo que pasó, porque no hay cosa que mueva más el espíritu de las personas para provocar una revolución que el haber perdido una guerra. Qué contradictorio, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Rusia, ¿no? que Rusia pierde en la Primera Guerra Mundial, hace un tratado de paz a la rápida con Alemania, y producto de ello es que se va a producir la revolución en Rusia. Entonces este es un procedimiento más bien que se ha probado a lo largo del tiempo. Entonces había que convertir a la Guerra del Chaco en una derrota para que haya una justificación lo suficientemente importante como para provocar una revolución, en este caso la revolución de 1952. ¡Wow! Ahora, Jorge, ¿esto es un hallazgo? ¿Esto es alguna provocación a los textos oficiales de la historia que de alguna manera tal vez no es que lo han borrado, pero no lo dicen? Esta es una suerte de oportunidad que tenemos las y los bolivianos para repensar cómo ha sido la presencia boliviana en la Guerra del Chaco. ¿Qué podemos recoger de esto que tú nos presentas en el libro? Bien, hay muchas cosas que son muy importantes. Quiero hacer hincapié en una de estas cosas. Algo que se movió mucho durante la Revolución del 52 fue que los indígenas fueron llevados como carne de cañón a la guerra y murieron en la guerra. Entonces hay un sentimiento así muy negativo, y por supuesto que se puede explotar ese sentimiento políticamente, cuando en realidad todo fue opuesto a aquello. La participación indígena, sobre todo desde mediados de 1934, al principio forzadamente y luego voluntariamente, fue lo que provocó la reacción boliviana, que provocó la victoria en Villamontes, y va a ser un puntal fundamental para entender otras victorias que las relato en este libro: Ñancoraiza, Cambeití, Charagua, Parapetí, Huirapitindi. Recién nomás se ha celebrado en Boyuibe la victoria de Boyuibe, pero se ha celebrado en Boyuibe y en el resto del país no sabemos que hubo una batalla de Boyuibe que fue tan importante que logró partir al ejército paraguayo en dos mitades, ¿no? Entonces este aspecto me gusta resaltar. ¿Por qué? Porque básicamente los convirtieron a los indígenas en la carne de cañón
que voy a explicar por qué además es errado referirnos a esto en esas circunstancias, cuando en realidad son los indígenas una razón fundamental para entender las victorias que hay en todo 1935. Wow. Y que las que he mencionado y otras más, que están fuera de nuestro escenario histórico, de nuestra visión histórica, claro. Y por supuesto nos deja una comprensión limitada de lo que fue la Guerra del Chaco y los procesos claro. que vienen posteriormente. Ahora, Jorge, tienes un aporte que es valiosísimo para este tipo de investigaciones y este tipo de libros, porque normalmente a lo mejor revisamos documentación oficial del ejército que dejó escrito algún ministro, algún presidente, pero tú te has acercado a veteranos de la Guerra del Chaco para que relaten esto. ¿Has recogido relatos de veteranos? ¿Qué rol juegan los veteranos en esta presentación? Bien, este libro es también un homenaje a mis dos abuelos, a mi abuelo paterno, Alfonso Abastoflor, a mi abuelo materno, Federico Frey. Ellos dos fueron soldados en la Guerra del Chaco, ellos combatieron, ambos consiguieron sobrevivir a la guerra y por supuesto consiguieron transmitir sus experiencias, ¿no? Ahora, por supuesto que me ha interesado mucho a lo largo del tiempo poder escuchar anécdotas. De hecho, he realizado muchos trabajos dentro de la academia que están relacionados con recuperar la memoria histórica, pero tengo que admitir con la mano en el corazón que desearía haber prestado más atención, desearía haber escuchado más, desearía haber prestado mis oídos mucho más tiempo a mis abuelos para escuchar lo que decían. A mi abuelo materno sobre todo, no llegué a conocer a mi abuelo paterno. Hubiese deseado escuchar más a los excombatientes, mal llamados excombatientes, debería llamárseles veteranos en realidad de la Guerra del Chaco, para poder entender mejor qué era lo que pasaba allí, por supuesto, para poder comprender lo que pasó después. Los veteranos de la Guerra del Chaco se convirtieron en el movimiento social más importante de la historia de Bolivia durante el siglo XX. Llegaron a reunirse orgánicamente más de 60.000 miembros en la CONEX Chaco, era su ente matriz, sí, a donde asistían a las reuniones periódicamente, donde habían debates, donde habían discusiones, habían peleas inclusive dentro de esas oficinas. Entonces, este movimiento arguiblemente podemos definirlo inclusive como uno de los más grandes y probablemente el más grande de la historia de Bolivia. Wow. Es un movimiento social tan importante y tan poco estudiado además que llevó a la presidencia a 5 personas, 5 comandantes del Chaco llegaron a ser presidentes, comenzando desde David Toro, concluida la guerra, hasta Villarruel, que fue el último, y ahí tenemos a Quintanilla, tenemos a Peñaranda, tenemos a Germán Buch, ¿no?, que son los comandantes del Chaco. 5. Este movimiento social promovió 5 presidentes en un periodo de 10 años. Wow. Entonces eso nos da la idea de la fortaleza. Jorge, me quedan minutos de entrevista, pero no me quiero ir sin esto, ¿no? Porque en medio de toda la champaguerra que hay en torno a la nueva currícula y al tema de educación y la malla curricular, se habla mucho de desarrollar o tratar de provocar en las y los estudiantes pensamiento crítico. Y yo creo que aportes como estos verdaderamente nos podrían ayudar a resignificar lo que ha significado la Guerra del Chaco, lo que ha significado la participación de bolivianas y bolivianos en esto. Yo creo que sería absolutamente útil poder volcar todo esto a los colegios para que las nuevas generaciones entiendan un poco más y redimensionen nuestra historia. Yo creo que es muy importante replantearnos como sociedad el volver a ver nuestra historia, pero yo no diría de una forma crítica, yo diría de una forma amable. Ya. ¿Por qué? Porque odiamos a nuestra historia. No lo queremos admitir públicamente, pero abrir un libro de historia y que de repente tengas una derrota, pases la página y pierdes territorio, luego pasas la página, otra derrota. ¿A quién le puede gustar eso? ¿A quién le gusta ser del equipo perdedor? Claro. A nadie. Entonces, lo que yo he procurado a lo largo de mi trabajo, con mucho cariño a la patria, pero sin procurar llegar al exceso,
es rescatar precisamente las victorias de nuestro país en el ámbito político, en el ámbito militar. Me he especializado en ese tipo, ¿no? En historia política de nuestro país, porque hay tantas cosas positivas que rescatar en nuestros más de 200 años de historia, que es inconcebible cómo es que seguimos pensando que nuestra herencia histórica es una herencia negativa, una herencia de derrota. Eso es lo que intento hacer en mi trabajo, porque es lo que más me ha dolido de poder estudiar la realidad en los establecimientos educativos, ver el pesimismo que hay dentro de nuestras nuevas generaciones, todo producto de enseñar solamente derrotas. Wow. Me quiero quedar de verdad con eso, Jorge, porque nos hace mucho bien también verlo desde esa mirada. Contame, ¿cuándo se presenta el libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? Contame un poquito los detalles de esto. Por supuesto, el libro ya va a estar disponible en realidad desde el lunes de la siguiente semana. Bien. En las librerías. Los Amigos del Libro es el distribuidor exclusivo. Vamos a hacer la presentación en los primeros días de mayo en la Academia Boliviana de Historia Militar, en la Plaza Murillo. Bien. Ya se va a avisar el momento en el que se va a hacer la presentación, pero el libro ya va a estar disponible desde el día lunes para las personas que quieran acercarse y comenzar a explorarlo.